Ahora sí. Les decía, muchas veces tenemos pacientes paliativos que estamos en proceso de manejarlos o ya están manejados, pero la enfermedad de fondo progresa, hay nuevos síntomas que a veces son muy difíciles de manejar. Entonces estamos ante la disyuntiva, ¿qué hacer con este paciente? ¿Hasta qué punto podemos intentar manejarlo domiciliariamente? Y si requiere manejarse hospitalariamente, hay casos en los cuales probablemente la progresión se deba a progresión, a terminalidad, a situaciones no reversibles. Entonces, ¿hasta qué punto es adecuado transferir un paciente esas características? Vamos a intentar dilucidar este dilema en el que nos podemos encontrar muchas veces frente al paciente domiciliario que se nos complica, ¿no? Y obviamente vamos a ver también, vamos a hablar del paciente específicamente en el contexto de la emergencia, las limitaciones que tiene el servicio de emergencia para este tipo de pacientes, y una vez manejada la urgencia, ¿qué hacer con este paciente? Derivarlo, devolverlo a su casa, hospitalizarlo, en fin, son muchas, es un camino que se bifurca mucho y no hay un algoritmo fijo que nos diga con claridad, así diáfana, qué hacer. Es caso por caso y, bueno, algunas premisas espero que se puedan llevar de esta presentación que les sean útiles mañana en su día a día frente a ese tipo de pacientes. Bueno, entonces vamos a compartir. ¿Ven mi presentación, doctores? Sí, señor, doctor. Sí, ya. ¿Se ve en modo presentación? ¿Sí? ¿Alguien que me confirme, por favor? Sí, doctor. Sí, se nota, doctor. Ya, bárbaro. Ok, empezamos entonces. Vamos en esta primera clase a hablar del paciente paliativo oncológico. Como les digo, el título nos puede desviar un poco de lo que esta clase quiere abordar. Vamos a ver el contexto domiciliario dentro de lo que es la urgencia, es decir, o la urgencia dentro del contexto domiciliario, ¿no? Y obviamente de ahí su evolución, en qué momento referir, si es que hay que referir, y el manejo ya específico, digamos, dentro de la emergencia. Entonces, a manera de introducción, cosas de las cuales ya hemos hablado, ¿no? El espectro de pacientes que vamos a tener ante nosotros como paliativistas se ha ampliado muchísimo, hablando específicamente de oncología, porque el tema geriátrico, bueno, ya seguramente la doctora Katia ya les ha dejado el contexto bastante claro, pero dentro de lo que es oncología, con el advenimiento de nuevos tratamientos, las sobrevidas se han prolongado de manera sorprendente en algunos casos, ¿no? Con el advenimiento de anticuerpos, inmunoterapias. Ahora, todos estos tratamientos no están libres de toxicidad, como hemos visto en el semestre anterior, lo cual también puede constituir, como veremos más adelante, emergencias oncológicas por toxicidad. Entonces, tenemos un espectro de pacientes mucho más amplio. O sea, el paliativo, los cuidados paliativos, el espectro de pacientes que vamos a tener, ya incluyen aquellos incluso en tratamiento activo, porque ellos pueden presentar síntomas bastante importantes que nosotros, en teoría, estamos o debemos estar capacitados para manejar. Entonces, evidentemente el manejo de síntomas es importante, pero esta especie de dicotomía, no, es paciente paliativo, no se le hace mucho, no se le toca, pues ya no se cumple, justamente por esta naturaleza del paciente que estamos viendo. Entonces, partiendo de esto, de que podemos tener pacientes con estatus funcionales bastante aceptables, pues estos pueden ser tributarios a cualquier tipo de tratamiento, ¿no? Incluso procedimientos invasivos, como veremos también más adelante en esta clase y en otras, ya con más detalle.
Entonces, una emergencia dentro del contexto de un paciente oncológico puede ser o es podría definirse como una complicación asociada a la enfermedad, a comorbilidades, a los tratamientos, ¿no? Que su aparición, no diré brusca, pero rápidamente progresiva, puede acortar aún más la sobrevida que no está directamente asociada a la enfermedad. Es decir, acá estamos hablando de una sobrevida por enfermedad de fondo, que más o menos está establecida, pero estas complicaciones las pueden acortar ya de semanas o meses, que era lo que se esperaba, a días u horas. Entonces, la respuesta tiene que ser pronta, la identificación rápida, ¿no? Y el riesgo, pues, se da a muy corto plazo, causando deterioro rápido y con riesgo vital, en muchos casos, si no respondemos. Bueno, en cuanto al quien ha hecho emergencias, seguramente ha visto la cantidad de pacientes que acuden y que son de tipo paliativo, sean geriátricos u oncológicos, que acuden por manejo sintomático que tal vez se pudo haber brindado, no digo en todos los casos, pero se pudo haber manejado adecuadamente en casa. El problema también, y esto también lo hemos hablado en clases anteriores, que no tenemos un sistema de cuidados paliativos en el primer nivel. Esto es lo que pasa. En serio, doctora, si es que no llegan puntuales, empezamos a las 7 nuevamente, ¿ya? Tengo que salir ahora para admitir a los compañeros que llegan tarde, a pesar de que se acordó empezar una hora más tarde. ¿Y ahora qué pasó? A ver. Ya, ok. A ver, volvemos. ¿Estamos nuevamente en modo presentación? Sí, doctor. Ya. Ok, entonces estábamos en... ok. Lo que les comentaba, en emergencia, quienes hacen emergencias se dan cuenta de que en hospitales grandes en especial, el porcentaje importante de pacientes de tipo paliativo que llegan, porque no hay este manejo adecuado en el primer nivel, ¿no? Hay series que hablan de hasta un 10-12% de las admisiones en emergencia son de este tipo de pacientes que básicamente acuden por manejo sintomático muchas veces, la mayoría de los casos, porque el tratamiento de enfermedad a fondo es muy difícil, y menos en emergencia. Entonces, lo que les decía, las urgencias o emergencias oncológicas podemos dividirlas en tres grupos según la causa, ¿no? Por la enfermedad tumoral, por progresión, ¿no? Esto puede generar la infiltración de estructuras que generan sangrados, compresiones medulares, cuadros neurológicos, cuadros vasculares, como el que veremos en la segunda mitad de esta jornada, síndrome de vena cava o tromboembolismos, los tratamientos antitumorales, y aquí había que agregar los tratamientos analgésicos. Hemos visto la toxicidad por opioides, lo seria que puede ser, ¿no? Entonces, esto puede ocurrir también. Ahora, los pacientes oncológicos habitualmente tienen comorbilidades que también pueden generar un cuadro de emergencia que los lleve hasta un servicio de este tipo. Esta gráfica me parece interesante, este cuadrito, un poco sinópticamente nos habla de las situaciones que nos pueden generar, las cuales podemos clasificar las urgencias. Ahora, hay un tema importante. No todos los pacientes, evidentemente, una urgencia oncológica no necesariamente es identificada inicialmente como oncológica. Hay casos en los que los pacientes debutan con un cuadro catastrófico muy importante y recién en la emergencia se diagnostica la enfermedad oncológica.
¿no? Ahora, esto es un porcentaje importante, ¿no? Ahora, dentro de los otros cuadros en pacientes ya con neoplasias conocidas, podemos tener cuadros de síndromes paraneoplásicos, hipercalcemia, síndromes de secreción inadecuada no antidiurética, ¿no? Asociada a ciertos tipos tumorales, por cierto. Eso también lo veremos con más detalle ya en clases posteriores. Acá simplemente estamos dando una especie de introducción un poco general en algunos casos. Complicaciones estructurales, lo que les decía, infiltración, elongación, destrucción de estructuras anatómicas que nos pueden llevar a sangrados, a problemas vasculares oclusivos o semioclusivos. Sección 4, complicación de terapias citotóxicas, complicación de terapias target. Eso lo vieron con el doctor Rúa en el semestre anterior, entonces creo que el concepto lo tienen claro, ¿no? Y pueden constituir toxicidades muy serias, ¿no? Y sección 6, aquí lo ponen como la solución, digamos, como el flujo natural de todos estos casos a el manejo de dolor y cuidados paliativos. Pero en todo caso acá yo lo pondría como una sexta sección en la cual estamos hablando de las toxicidades asociadas al manejo del dolor, que también existen. Entonces, como les decía al comienzo, tenemos un paciente, antes de la emergencia, que es donde no debería estar un paciente oncológico, tenemos otro paciente domiciliario, paliativo domiciliario, que empieza a complicarse. Sus síntomas empiezan a agudizar o a aparecer nuevos síntomas, que como ya dijimos, pueden estar asociados a la enfermedad de fondo, a los tratamientos que esté recibiendo, si está recibiendo alguno en casa, puede ser tratamientos con potencial tóxico, de toxicidad, pues manejo analgésico, como ya lo dijimos, o algún tipo de tratamiento quimioterápico, que es raro, es poco frecuente. Es cierto que podemos encontrar pacientes paliativos en casa recibiendo capecitabina, por ejemplo, que es el 5-FU oral, ¿no? Pero en dosis moderadas, un poco no con fines curativos de ninguna manera, pero para controlar progresión, con eso controlamos un poco síntomas, ¿no? Entonces las toxicidades en casa, por lo menos toxicidades por tratamientos antitumorales, poco frecuente, pero el resto sí, puede darse progresión tumoral, que comprime vasos, que infiltra, causa sangrados, etc. Entonces, ¿hasta dónde podemos intentar manejar y cuando decimos no, transferimos? E incluso en esa situación en la cual requiere transferirse, este paciente en el estado que está, tiene sentido, tiene utilidad llevar a un paciente a la emergencia para que no le resuelva el cuadro. Estamos hablando de pacientes ya en etapas muy avanzadas o terminales, los cuales pues tendremos que manejarlos en casa hasta el final. Entonces, evidentemente hay ventajas en los cuidados paliativos domiciliarios, ya las hemos dicho hasta el cansancio, muchas veces hemos hablado de esto, calidad de vida, gastos sanitarios para el sistema, se ajusta más a la preferencia del paciente, reducen hospitales cuando son sistemáticamente brindados de manera continua y sostenida por equipos capacitados, pues sí, reducen hospitalizaciones y aumentan la probabilidad de fallecer en casa o en el entorno que prefieran. Sin embargo, su capacidad resolutiva está limitada, ¿no? Entonces, y es ahí cuando las urgencias oncológicas, pues, son más difíciles de manejar y hay que pensarnos muy bien hasta dónde llegar y hasta dónde derivar, y en qué casos derivar. Aparte de las limitaciones logísticas, de material, incluso normativas, la bendita capacidad resolutiva del primer nivel de atención, que es donde se encuentra la casa, es una camisa de fuerza muy limitante, porque incluso, digamos, si el sistema te dice que vas a manejar cosas de baja complejidad, ¿por qué tendrías que mandar a gente muy especializada al primer nivel a ver casas, ¿no? O sea, se contradice un poco. Hay salidas, es cierto, eso también hemos conversado, los sistemas médicos de apoyo, la oferta móvil, etcétera. Esto ya lo hemos conversado alguna vez. Entonces, pero, digamos, la realidad es esa, ¿no? Que el mismo sistema a veces limita la capacidad resolutiva y, por lo tanto, limitan esa capacidad de responder ante situaciones muy complejas como las urgencias oncológicas que se presenten en casa. Los mecanismos de reembolso, podemos empezar a usar una serie de medicamentos y procedimientos que luego nuestro financiador, sea el CIS, o sea la IAFA que sea, no nos va a reconocer por el nivel de atención en el que estamos brindando esto. O sea, hay muchas limitaciones para realmente responder eficientemente y de manera contundente y determinante ante una emergencia en
casa. Restringe la sostenibilidad, fragmentada, incompleta. Bueno, esto ya también hemos hablado, las limitaciones en los cuidados paliativos, especialmente en el primer nivel de atención. Entonces tenemos una situación en la cual el primer nivel de atención nos hablan de un tamaño de demanda grande, la mayoría están ahí, sí, pero nivel tecnológico, nivel de complejidad, de severidad, baja, ¿no? Severidad leve, y no necesariamente es así. El paciente domiciliario que está en casa es porque ya no se puede mover a veces al hospital a que lo vean, al ambulatorio, y muchas veces se complican y pasamos pues, y empezamos a tener que derivar, ¿no? A niveles de mayor complejidad, sobrecargando niveles de atención que están, digamos, orientados efectivamente a curar y no necesariamente a paliar, ¿no? Especialmente en emergencia. Entonces, la idea es, con estos cursos, con este semestre, tratar de mejorar nuestras capacidades para resolver lo que se puede en el primer nivel de atención y lo que no, saber cuándo derivarlo y cuándo no. Entonces, esto es una especie de flujograma, es una propuesta de flujograma, no está validado ni mucho menos, pero que hay una serie de variables, de premisas que tendríamos que tomar en cuenta en el proceso de toma de decisiones de qué manejar, cuándo manejarlo, dónde manejarlo, ¿no? Entonces, tenemos un paciente domiciliario, inicialmente, este paciente empieza a agudizarse, agudización de síntomas o nuevos síntomas. La primera pregunta, ¿por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Son comorbilidades? ¿Es por nuestro tratamiento? ¿Es iatrogenia? ¿Algún tipo de tratamiento que le está haciendo mal? ¿Es simplemente progresión de la enfermedad? ¿O ya estamos ante una situación de terminalidad? Ojo que aquí, en alguna de estas opciones, pues el flujograma se detiene ahí. Si es terminalidad, pues ya está, manejarlo de manera paliativa, sedación tal vez, si los síntomas son muy severos, pero esto se haría a nivel domiciliario. O sea, hay algunos ítems en cada caja que veremos que son cancelatorios, ahí se detiene. Si fuera terminalidad, pues ahí se acaba el debate, no podemos derivar ni ser muy agresivos. Sin embargo, salida sin contar terminalidad, comorbilidad y iatrogenia progresión, ¿el problema que estamos observando es reversible o no es reversible? Si no es reversible, pues una vez más, tal vez tendríamos que pensar simplemente en manejo domiciliario. Ahora, el tratamiento de poder revertir, de poder manejar, no la enfermedad de fondo, una vez más, estoy hablando del cuadro agudo, del síntoma intenso, severo que ha emergido. ¿Qué tipo de tratamiento es el que amerita este paciente? Tratamiento médico, cuando digo médico, me refiero farmacológico únicamente. Tratamiento invasivo, con fines de manejar, o simplemente tratamiento paliativo. Ahora, es cierto que el tratamiento farmacológico y el invasivo tienen a su vez fines paliativos porque son el control sintomático. Pero cuando hay tratamiento exclusivamente, es una vez más lo mínimamente invasivo, lo mínimamente agresivo, ¿no? Entonces, definimos qué tipo de tratamiento es el que requiere. Es de complejidad alta, complejidad media. Descarto la complejidad baja porque eso definitivamente es en casa, ¿no? Si es de alta complejidad, probablemente, o lo más seguro es que no nos corresponda manejarlo en casa, complejidad media se podría intentar. Ahora, aquí tenemos que evaluar, ya una vez que determinamos la causa, digamos, por grupo, de qué tipo es, si es iatrogénica, es la progresión, terminalidad, comorbilidad, si es reversible o no, qué tipo de tratamiento es el que nos tendríamos que plantear, es este muy complejo o no. Ok, pero antes de continuar, ahora, esta cajita, por ejemplo, podríamos ponerla más arriba, tal vez. El orden de las cajas, probablemente ustedes puedan modificarlo, pero son los ítems que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, tomamos en cuenta el ECOG, la sobrevida y si hay voluntades anticipadas. En función de eso, de todas estas variables, en domicilio podríamos tener una visión más o menos clara de qué tipo de manejo podría y debería recibir este paciente. Esta es una propuesta simplemente de una secuencia de razonamientos, si quieren, que creo puede ser muy útil en situaciones donde se emergen síntomas muy intensos de difícil manejo a nivel domiciliario. Y bueno, lo que hablamos, muchas veces el cáncer debuta con una urgencia oncológica y
dependiendo del tipo de neoplasia, hay neoplasias que, digamos, tienen un inicio más insidioso, no dan clínica hasta que ya es un poco tarde. Páncreas, algunos tumores de tracto gastrointestinal que se pueden expandir y no dar mayor clínica, pues esto sí, hasta el 30% de las neoplasias, de cierto tipo de neoplasias, debutan con una urgencia. Y obviamente esto está asociado pues, a tasas de sobrevida mucho menores. De hecho, estamos hablando de hasta un 15-20% de los casos diagnosticados a través de un cuadro de una urgencia ya están en enfermedad avanzada, metastásica, ¿no? Comparado pues, con porcentajes mucho menores en casos de diagnósticos precoces, por screenings, etcétera. Y bueno, acá hay algunos ejemplos, ¿no? Respecto a tipos de neoplasias que pueden dar síntomas mínimos hasta que se presentan de manera catastrófica, pero ya a veces en estadios avanzados. Factores de riesgo para que esto ocurra, para que la emergencia, la neoplasia dé la cara de manera tan estrepitosa, ya a veces en estado avanzado. Pues niveles socioeconómico bajo, eso implica poco acceso, ¿no? Edad avanzada, ciertos grupos étnicos tienen menor acceso, tal vez están vinculados también al tema socioeconómico, comorbilidades, algunos tipos de cáncer, como ya mencioné, que evolucionan más sin dar síntomas, se correlacionan pues con una prevalencia tardía, porque ya que debute en una emergencia, ya es una detección tardía. Entonces lo que les decía, miren, no sé, me equivoqué el porcentaje, 30% de las neoplasias diagnosticadas en urgencia ya están con metástasis a distancia, comparado con el 10-14% de neoplasias diagnosticadas, digamos, en controles rutinarios. Entonces, es un porcentaje importante de pacientes que debutan ya con enfermedad neoplásica metastásica. Aquí este cuadro, ya se lo dejo para que lo vean con más tiempo, simplemente para hablar de las frecuencias en cada tipo de neoplasia en las que son diagnosticadas con un cuadro emergente, ¿no? Y en algunos casos es importante, ¿no? Neoplasias, si se dan cuenta, las neoplasias de tracto gastrointestinal, intracavitarias, muchas veces son las que demoran más en dar síntomas y por lo tanto se detectan más tardíamente. El cáncer de páncreas también, mayormente cuando se detecta, ya es tarde, excepto que hayan síntomas muy insidiosos o que por algún otro motivo sea un estudio ecográfico y se encuentre la lesión, ¿no? Bueno, los signos y síntomas asociados a urgencias asociadas a cada tipo de neoplasia, se las dejo, revisenla con calma. Acá para citarles la sobrevida 5 años, bajísima, o sea, en cáncer de colon, de tracto gastrointestinal, usualmente con los tratamientos actuales son relativamente altas. En caso de colon estamos hablando de años, ¿no? Por ejemplo, acá cáncer de esófago, o sea, con una detección en etapas tempranas, la mayoría de neoplasias sobrepasan el 60-70% de sobrevida a los 5 años, excepto tal vez páncreas, ¿no? Que es una neoplasia muy perversa, la verdad. Pero, por ejemplo, la que estoy tomando acá como muestra, neoplasias de esófago y de estómago. Una vez más, estas neoplasias detectadas precozmente tienen sobrevidas a 5 años bastante interesantes, que sobrepasan el 70%, 80%. Pero miren ustedes la sobrevida ínfima en estos casos diagnosticados ya en la urgencia. Páncreas, 5%, ¿no? Y una neoplasia gástrica, 38%, que es bastante baja. Entonces, decidimos que el paciente se vaya de emergencia. O nos llegó a la emergencia, muchas veces no pasó por ese filtro que les estoy proponiendo y por lo tanto nos van a llegar pacientes de emergencia terminales, preagónicos incluso, que no son tributarios a ningún tratamiento, pero acaban en la emergencia por las deficiencias de las que hablamos en el primer nivel de atención. Entonces, ya desde el servicio de emergencias, el servicio de emergencias no está diseñado, no está conceptualmente hecho para este tipo de atención, ¿no? Es para resolver, para, entre comillas, salvar, ¿no? Con problemas de salud que pongan en riesgo su vida, secuelas invalidantes. Objetivo, salvar la vida, es su orientación, es su razón de ser, ¿no? Y llega este paciente
a veces cae en esta lógica de salvar vidas y se instrumentaliza, se cae en excesos terapéuticos, en lo que se llama encarnizamiento terapéutico, que es muy penoso para el paciente, para la familia, ¿no? El duelo después es un duelo patológico, la familia tiene mucho remordimiento, en fin, es muy, muy complicado todas las ramificaciones de una mala secuencia de toma de decisiones que llevan a este desafortunado paciente a la emergencia. Entonces, bueno, esto ya lo dijimos, ¿no? Ahora, dentro de ese contexto, hay cada vez más incidencia de pacientes con enfermedades crónico-degenerativas y de edad avanzada, geriátricos también, que van por manejo sintomático, que con la debida antelación pudieron haber sido bien manejados en casa. No digo todos, pero un buen porcentaje. Entonces, en el caso de cuidados paliativos, ya que está ahí el paciente, objetivos, reconocer, clasificar rápidamente al paciente, y sobre esto vamos a dar en las siguientes diapositivas, porque no, evidentemente, esto creo que ya ustedes lo pueden inferir, no todos los pacientes oncológicos van a ser tributarios a los mismos tipos de tratamiento o con el mismo énfasis. No es lo mismo un paciente en tratamiento activo, con una neoplasia, con tratamiento activo que seguramente tiene un buen ECOG, un buen estado funcional, que un paciente pues en enfermedad avanzada o terminal, o aunque esto de terminal también vamos a discutir, esa palabreja no deberíamos usarla tan ligeramente por lo menos. Un estado preagónico, no, evidentemente la gama de opciones que le podemos ofrecer a uno y al otro difieren, entonces tenemos que clasificar rápidamente al paciente, manejar el manejo sintomático, dependiendo una vez más de qué tipo de paciente tengamos enfrente, podemos proponer muchas cosas o ninguna. ¿No? Reducción de costos, bueno, esto de los costos suena mal, ¿no? Pero siempre hay que mencionarlo. Y bueno, también supongo que se los he dicho a ustedes más una vez, si a alguno de ustedes en algún momento les toca sustentar ante algún comité técnico, político, el tema de los cuidados paliativos a nivel domiciliario, está bien que hablen de lo útil que es médicamente, la calidad de vida, de qué bueno, qué bonito, todo. No, costos, cuánto cuesta, cuánto nos ahorramos. Entonces, eso jamás olvidarlo si alguna vez alguno de ustedes tiene que sustentar esto. Bueno, entonces, el manejo básico del paciente oncológico no debe diferir de cualquier otro tipo de paciente. Sí, pero, y ahora está el asterisco, ¿qué tipos de paciente oncológico vamos a tener en el servicio de emergencias? Los curados curables, es decir, estamos hablando de pacientes en tratamiento activo, buen performance status, que se han complicado por, ya sabemos los tipos, los grandes grupos de complicaciones, toxicidades por los tratamientos, progresión de enfermedad, o alguna comorbilidad, puede ser un hipertenso, un diabético, etcétera, y muchas veces el paciente ya tiene una polifarmacia importante, ¿no? Entonces tenemos que discernir qué está pasando. Ahora, pacientes postquirúrgicos también, que han sido operados, están en espera de su quimioterapia adyuvante, se complicó la herida, algún cuadro séptico, neutropenias febriles, todo eso nos puede llegar, y yo creo que ya, bueno, algunos temas ya los hemos visto anteriormente. Entonces yo creo que ya ustedes están bastante equipados para responder a muchas de estas cosas, y las que no hayan visto todavía, pues las vamos a ver ahora. Bueno, cuando digo ahora me refiero al semestre. Y bueno, una vez más, estos pacientes son candidatos a todo tipo de procedimientos prácticamente. Enfermedad avanzada, probablemente nos lleguen pacientes ya con progresión de enfermedad, con síntomas ya más intensos asociados a la progresión, alguna limitación funcional, pacientes, qué sé yo, con una neoplasia de mama que probablemente ya progresó, se ulceró o está comprometiendo plexos nerviosos, genera dolor, linfedema en los miembros superiores ipsilateral, en el miembro superior ipsilateral, infiltración de la mucosa, sangrado, en fin, hay una constelación de signos y de situaciones que vamos a ver y que se pueden presentar a este tipo de pacientes que, dependiendo de su performance status antes del episodio, no en el episodio, cómo estaba antes, si hay registros es mejor, porque la familia muchas veces dice, no, sí, estaba bien, comía.
ok, tomemos eso con pinzas. No digo que no creamos, pero si hay registros, si hay historia, mucho mejor, ¿no? Son candidatos a prácticamente todas las medidas, pero ahí tenemos cuidado ya, ¿no? En qué cuadros, en qué situaciones, tal vez ya no ser tan invasivos, manejo farmacológico más agresivo, pruebas diagnósticas no hay por qué limitarles, ¿no? Entonces, son pacientes que todavía tienen un abanico de opciones tal vez menos reducidas que las del primer grupo, pero no se le puede negar, por lo menos no automáticamente, esto del paciente oncológico, y si por ahí encuentran paliativo, uy, se acabó, no lo quieren tocar. Entonces, es una lucha no solo contra el cuadro clínico, sino contra otros colegas que a veces van a encontrar resistencia o reticencia, por lo menos. Los terminales, bueno, ya hay una importante pérdida de autonomía, su ECOG es muy bajito, ¿no? Y ya previo al episodio, no me refiero una vez más al episodio, ¿no? Postrados, fragilidad severa, estos pacientes ni siquiera deberían haber sido transferidos. ¿Se acuerdan del algoritmo, este flujograma que les propuse? Pues ahí, este paciente, si hubiésemos seguido esa secuencia, esa secuencia lógica, probablemente ese paciente no debería haber llegado a la emergencia, pero ya está ahí, ¿no? Entonces, mínimas, digamos, terapéuticas, manejo sintomático, farmacológico, pero también todo muy limitado, ¿no? E informar a la familia, muchas veces la familia tampoco. Si la familia la está llevando a la emergencia es porque no está enterada de la gravedad de la situación, ¿no? De lo avanzado de la enfermedad. Eso también, tema de comunicación, también es otro frente que como paliativistas, especialmente en emergencia, van a tener. No solo es el cuadro clínico, no solo son los colegas y el sistema que se resiste, sino la familia que está esperando y se va a curar, le preguntan. O sea, ocurre y no sé, me ha pasado y es un paciente que está muy mal y te preguntan esto y es surrealista a veces. Entonces, características principales, ¿no? De lo que es terminalidad, que enfermedad avanzada, ¿no? En etapa final de la vida, eso de terminal no suena bien. Enfermedad avanzada, progresiva, incurable, no hay opciones terapéuticas razonables, carga sintomática muy intensa, impacto emocional y el pronóstico de vida inferior a 6 meses. ¿No? Esto es, digamos, la definición operativa que se van a encontrar, OMS, etc. El paciente terminal, como les digo, no es la frase más adecuada, ¿no? Podría paciente con enfermedad avanzada, en etapa final, aunque eso de etapa final tampoco suena muy bien, pero enfermedad avanzada es un término que para la familia es más digerible, ¿no? Ahora, tengamos cuidado con los estadios 4, que ya terminales, estadio 4, metástasis terminales, tampoco es exacto, hay pacientes con neoplasias de próstata que comprometen columna vertebral, se les irradió, controlaron la metástasis, y el paciente incluso deambula, ¿no? Pero es un estadio clínico 4, ¿no? Entonces, tengamos cuidado con los prejuicios, doctores. Uno de los objetivos de este curso, de esta maestría, es que se quiten los prejuicios que hay sobre este grupo de pacientes. Tienen opciones terapéuticas y en la emergencia a veces acuden con una carga sintomática muy intensa que puede ser revertida, ¿no? Una vez más, no estamos hablando de enfermedad de fondo, pero podemos revertirle ese síntoma tan doloroso, tan molesto, tan peligroso, y bueno, que viva lo que le toque vivir tranquilo, sin tanto malestar ni sufrimiento. Es una batalla la que tienen enfrente, doctores. Bueno, acá no hay mucho que discutir, ¿no? Paciente ya preagónico, agónico, tiene características muy marcadas que lo identifican: pérdida de livideces, pérdida de visión, estertores, patrón respiratorio, delirio, trastorno sensorio, en fin. Acá, control de síntomas farmacológicamente, podría ser, si son poco manejables, podríamos optar por la sedación paliativa, previa comunicación con la familia, ¿no? Tienen que enterarse, evidentemente, de lo que está pasando y lo que se va a decidir. O sea, esas cosas no se pueden decidir por cuenta propia, de ninguna manera. Y bueno, lo que hablaba, relación médico-paciente, en situación de terminalidad de agonía, ¿no? En emergencia.
Bueno, y también esto también funciona para la familia en casa, ¿no? Si encontramos una situación en la cual dijimos, bueno, este paciente ya está en una etapa en la cual no se le va a ofrecer nada más en emergencia, manejamos acá sedación y simplemente que la transición sea lo más apacible posible, ¿no? Entonces, comunicarse con la familia bien, asegurar que la familia, que a la de la familia que el paciente sintomáticamente está controlado, que no está sufriendo, ni que no va a sufrir, ¿no? Que de este episodio probablemente no salga, pero no está sufriendo ni va a sufrir. Evaluar, tantear la capacidad de afrontamiento, ¿no? De la familia, objetivos terapéuticos, existencia de directivas, si hay voluntades anticipadas, cosa que en el Perú no está muy desarrollado. Tenemos también que impulsar eso. Si alguno de ustedes está desarrollando protocolos en este tipo de pacientes, incluye el tema de voluntades anticipadas, ¿no? Es importante, ¿no? Porque es importante para el paciente, ¿no? Para no estarnos ensañando terapéuticamente con él, y también para nosotros porque nos da mucho mayor claridad de cómo actuar y nos protege también legalmente porque el marco de los cuidados paliativos, cuando estamos hablando de sedación, de adecuación del esfuerzo terapéutico, que es otra palabra mejor usada que limitación, adecuación del esfuerzo terapéutico, todas esas cosas podrían, en una familia poco informada, en una familia conflictiva, traer problemas. Se le negó el tratamiento, no se le quiso hacer, se le quitó y por eso se murió. Entonces, las voluntades anticipadas son una herramienta útil desde el punto de vista médico y también desde el punto de vista, digamos, del médico que en esos aspectos, en esas áreas grises, yo creo que está un poco desprotegido. Ya, esta gráfica es un estudio americano chiquito, la muestra es pequeña, pero refleja la cantidad y la frecuencia de casos que acuden a la emergencia, ¿no? Y los tipos primero acá grupos etarios, acá están los grupos etarios, si vemos, la mayor parte de ellos son adultos mayores. Es un dato interesante, seguro que lo han corroborado ustedes. Y el tipo de neoplasia con más frecuencia acude a la urgencia, urológicas, mama, pulmón, tracto gastrointestinal y otra ginecológicas, ¿no? Son las 75%, esas 5, ¿no? Y casi la mitad urológicas y mama. Bueno, acá otra clasificación ya un poquito más precisa, crisis de dolor, extravasación de drogas antineoplásicas, hay unas drogas muy vesicantes que pueden causar un daño subcutáneo tremendo, necrosis incluso, muy doloroso, ten mucho cuidado con este tipo de problemas. Reacción a tratamientos, tromboembolismos, compresión, síndrome de vena cava, que vamos a ver en la siguiente clase, problemas hemorrágicos, las hemorragias, también vamos a verlo. Tenemos hasta 2 clases de esto, si no me equivoco. Son temas muy, muy álgidos y muchas veces el paciente está consciente mientras está ocurriendo el proceso de sangrado y es muy complicado, o sea, no solo desde el punto de vista médico, sino que es un ser humano que se está dando cuenta de lo que está pasando muchas veces. Fracturas patológicas, obstrucciones respiratorias y los metabólicos, hipercansemia, trastornos fibroelectrolíticos, la diabetes insípida, etc. Ahora, estábamos hablando de una transición de la casa a la emergencia. Ahora, de la emergencia, ¿a dónde? ¿No? Ya resolvimos o coordinamos con un servicio para que se resuelva. Muchas veces hay situaciones que no podemos resolver a menos que seamos oncólogos y ni siquiera siendo oncólogos porque la emergencia es muy limitante. El oncólogo lo que va a hacer es ya a piso, ¿no? Entonces, los pacientes, los familiares no van a querer. La tendencia familiar va a ser, no, mejor que se quede en hospital porque tienen miedo y es justificado. Ahora, no siempre el destino va a ser quedarse hospitalizado. Algunas veces sí, otras veces no, una vez más. Ahora, en los casos en los cuales se considere continuar el manejo domiciliario, claro, ese es un ideal, ¿no? Que hayan unidades de cuidados paliativos a nivel domiciliario. Es complicado. En el sector privado, para quienes estén, no sé, en Aliada o en AUNA, estos grandes grupos, ahí tienen afortunadamente este tipo de servicios. Pero bueno, es una minoría, ¿no? Es una minoría
no diré privilegiada, porque bueno, el contexto igual es malísimo, ¿no? Una enfermedad oncológica, pero digamos que tienen este acceso. Entonces, en líneas generales, no hay, una vez más, aquí no hay una regla de oro. Digamos, lo más evidente son estas situaciones, tumores quimio, radiosensibles, en progresión, que requieran tratamiento inmediato y que tengan líneas terapéuticas disponibles, ¿no? Pero eso, una vez más, tendría que interconsultar al oncólogo y esto ya es campo de él. O sea, el manejo sintomático es lo que nos correspondería en emergencia, ¿no? Pero, a ver, que sean tumores quimio, radiosensibles y que tengan líneas de tratamiento disponibles, porque muchas veces ya se agotó el arsenal y bueno, es manejo paliativo, sintomático, que podría incluso ya derivarse a casa y continuarse con él de manera domiciliaria. Toxicidades por tratamiento oncológico, ¿sí? Analgésico, también con menor frecuencia. Sintomatología derivada de neoplasia, que requiere maniobras invasivas. Sí, o sea, maniobras invasivas, qué sé yo, colocar un stent, en un caso de un síndrome de vena cava, algún dispositivo, una gastrostomía, una gastroinostomía, etcétera, podría plantearse si hospitalizarse. Ahora, drenaje torácico, una toracosintesis evacuatoria para liberar ese pulmón, para que pueda ventilar mejor el pobre paciente. Mi experiencia, nosotros, ya creo que además, ya les he contado más una vez, que yo formé parte de un equipo de atención domiciliaria de Callao, que tenía una buena articulación con los colegas de oncología en el Carrión, y se coordinaba a veces pacientes con un procedimiento específico, drenaje torácico, por decir un caso, que recuerdo mucho. Esta paciente, si iba, digamos, en esta coordinación, en la emergencia, no, oncológica, aquí no, pero ya estaban esperándola y además ya sabían, estoy viniendo por este procedimiento y me voy, ¿no? Y funcionaba. Pero son los menos casos, ¿no? O sea, si hay procedimientos, usualmente hay que quedarse hospitalizado. Una paracentesis, por ahí que la ponen en emergencia, no lo sé. Además, una paracentesis usualmente está asociada a compromiso abdominal, a compromiso peritoneal, y ya la anatomía está muy alterada, o sea, ya no es como una citis cirrótica, donde uno sabe el punto de referencia, hinca y ya está. Pero en este caso, no, o sea, la anatomía de esa pared puede haber una capa carcinomatosa en medio y nuestro catéter no va a llegar, o a lo mejor una víscera adherida, pero no, o sea, no se puede a simple vista, se requiere guía de imágenes y eso ya habitualmente es hospitalización. Ok. Esto ya es, bueno, la evaluación física, yo creo que esto, la anamnesis es fundamental, está clarísimo, ¿no? Si tenemos ya un diagnóstico, ¿no? Evaluar qué tipo de tumor, en qué fase se encuentra, qué tratamiento recibió, tiene tratamientos pendientes, antecedentes de toxicidades previas, ¿no? Eso es fundamental. Comorbilidades, qué otras patologías suelen, hipertenso, diabético, etcétera, ¿no? Nada se puede descartar. Bueno, sí, evidentemente la clínica principal, qué síntomas la acentúan, qué síntomas la atenúan, o perdón, qué acciones lo agravan, qué cosas, a veces cuando come, cuando para, cuando habla, etcétera, ¿no? Y qué cosas son antálgicas o qué cosas atenúan la molestia. El contexto, en la casa, quién lo cuida, tiene acceso a cuidados paliativos, identificar de inmediato a la persona, digamos, identificar al que toma las decisiones. ¿Quién toma las decisiones? Pues dirigirse a esa persona, ¿no? Porque eso de hablarle al primo, luego al hermano, no, es un lío. Ustedes elijan a alguien, lo nombran una especie de vocero y a través de él informan todo a toda la familia. Tratamiento, como ya lo dije. Información sobre el pronóstico y el estado funcional previo al episodio que lo llevó a la emergencia, ¿no? Porque uno puede verlo muy postrado y dicen, pero bueno, este paciente ya no da más. No, que estaba bien, que estaba caminando. Ok, la familia puede decir eso, verifiquemos en la historia su estado funcional, etc. Anamnesis completada, bueno, examen clínico orientado en la emergencia, no hay mucho tiempo, a veces parece un examen exhaustivo, hay que orientarnos a los síntomas principales, al tumor, ¿no? Dirigido el examen físico, pruebas complementarias,
según el tipo de paciente en el que estemos, pues podríamos plantearnos todas las pruebas disponibles, ¿no? Evidentemente, un paciente, bueno, con un estado funcional bueno, es decir, que está en tratamiento activo, etcétera, podríamos plantearnos prácticamente cualquier prueba diagnóstica. Entonces, ya con todos estos considerandos, tenemos un paciente en emergencia, entre nosotros. ¿Qué vemos? Paciente con antecedentes de una neoplasia pulmonar, de células pequeñas o de células no pequeñas, o por ahí linfoma, edema facial, ortopneico, con tos, disfagia, con cefaleas, confusión, estertores podría tener, o sea, y esto se acentúa al decúbito. ¿En qué pensaríamos, doctores? A ver, por favor, alguien que se anime. Yo creo que está fácil. ¿Alguien, doctores? No pasa nada si no aciertan. Doctores, un poco de participación. ¿Qué podemos pensar? Edema facial, cervical. Sí, una impresión diagnóstica. ¿Qué pediríamos? Las pruebas más comunes, más útiles. Tomografía con contraste venoso, una venografía tomográfica, broncofibro en algunos casos, pero en el contexto de la emergencia no lo sé, no creo. También mi experiencia me dice que no, pero bueno, depende ya del contexto de cada centro hospitalario. ¿Qué hacer en líneas generales? El síndrome de Nakaba, como veremos, no necesariamente debuta de manera tan aparatosa, tan intensa. Podemos tener tratamientos conservadores, ¿no? Hasta esperar, digamos, el estudio de imágenes, o incluso, si no conocemos, porque a veces puede debutar con ese cuadro, no sabemos qué neoplasia es. Entonces se puede incluso buscar, depende del tipo, una broncofibro, tener una biopsia para saber qué tipo de tumor es y en función de eso atacar la enfermedad de fondo. En cuadros que no son muy severos, bueno, esto me estoy adelantando, esta es la siguiente clase, pero bueno, en cuadros que no son muy severos, el tratamiento del síndrome de Nakaba es muchas veces el tratamiento de la enfermedad de fondo. Ahora, si digamos, la situación es muy aguda, pues se pone de frente, se va al stent y luego se maneja la enfermedad de fondo igual. Cuidado de soporte, corticoides, ¿no? Radioquimio, o sea, y stent. Pues ya lo veremos con detalle en la siguiente clase, que es hoy día mismo. Otro paciente, dolor lumbar, lumbosacro, con o sin irradiación, trastornos motores o de sensibilidad, problemas en la marcha, a veces solo debutan con retención urinaria. Yo he visto esos casos. Ningún otro síntoma, retención urinaria y sin dolor. Disfunción, incontinencia vesical y anal. ¿En qué pensaríamos, doctores? Sí, es lo más probable. ¿Qué pedir? Estudio de imágenes, resonancia magnética es el gold standard, donde haya mucho mejor, ¿no? Y el tipo, las distintas fases de la resonancia nos permite ver incluso el tipo, distintos tejidos, distintas estructuras y el grado de compresión. Bueno, neurotecnológico, corticoides. Los corticoides son una gran ayuda, la verdad. Muchas veces ni siquiera se sabe exactamente el mecanismo, pero ayudan. Radioterapia, tratamiento estándar, obviamente, siempre y cuando no haya sido previamente irradiado, si no, bueno, la cirugía siempre es una opción. Cefalea, sin focalización, conciencia, alteración de conciencia, sopor, coma, emesis, pueden no estar precedidas de náuseas. ¿Qué sospecharíamos, doctores? Hipertensión. Sí, y ahí las causas pueden ser múltiples, pero bueno, estudio de resonancia magnética o TEN cerebral, ¿no? Y bueno, corticoides, una vez más, anticonvulsivantes, dependiendo. Y bueno, radioterapia, tratamiento de elección, ¿no? En algunos casos hay unos linfomas cerebrales que la quimio funciona muy, muy bien, ¿no? La toxicidad, esto es un problema, pero en fin, es lo que hay, lamentablemente, ¿no? A veces el remedio, no diré que es peor que la medicina, pero golpea fuerte. Observamos una múltiple, ajá, bueno,
Ya el mieloma como que ya, ahí se canta todo. Pero poliuria, polipsia, astenia, fatiga, esto es más inespecífico. Pero aquí hay el dato del mieloma como que nos puede orientar. ¿Qué sospecharíamos, doctores? Esto entraría como una paraneoplasia prácticamente. Pero ¿qué tipo específico? Secreción inapropiada de hormona diurética. Podría, pero el mieloma habitualmente vamos a ver compromiso óseo, destrucción ósea, calcio alto, o sea, y acá muchas veces hay ciertos tumores, como hay algunos tumores pulmonares que producen este péptido que se parece a la paratormona, pero que no es, y que sin compromiso óseo importante nos libera una cantidad enorme a la circulación de calcio iónico y nos causa problemas muy serios como los que aquí se describen, ¿no? Y acá, bueno, medición de calcio iónico, calcio total, resonancias o tomografías, sí, para ver el tipo de lesión y en función de eso, para ver si es una lesión pulmonar, podemos inferir que está produciendo es un tipo que produce este tipo de sustancia, este tipo de péptido. La gamografía ósea pongo asterisco, ¿por qué? Porque esto nos va a buscar lesiones óseas, pero muchas veces no hay lesión ósea importante en la hipercalcemia, no se requiere de destrucción ósea masiva para que haya una hipercalcemia. O sea, este péptido al reaccionar para la hormona nos puede elevar el calcio exponencialmente casi sin compromiso óseo. Y hay el péptido relacionado para la hormona, qué hacer, hidratación, bifosfonatos, corticoides. Bueno, el corticoides está ahí de todos lados. Ya, ¿cuántas he puesto? Ok, tumores hematológicos, linfomas, síntomas inespecíficos. Quimioterapia pocos días antes, hiperuricemia, hiperfosfatemia, e hipercalemia, LDH, alto. Componentes intracelulares, altos. Falla renal, aguda. Una quimio anteriormente, linfomas que muchas veces son muy quimiosensibles. Estos linfomas, hay linfomas que se incuban pero enormemente con la quimioterapia. ¿En qué pensaríamos? Lisis tumoral. Correcto, sí. Entonces, ¿qué pedir? Exámenes, los mencionados, ¿qué hacer? Hay hidratación, alopurinol, bueno, en fin, esto lo vamos a ver con detalle más adelante. Uy, otro caso, bueno, fiebre, taquicardia, estado mental, balances diuréticos muy positivos, terapias muy inmunosupresoras. Esto lo hemos visto, doctores. ¿Qué sospecharíamos? Neutropenia febril. Correcto. ¿No? Y acá ya sabemos, ¿no? Hemocultivos, hemograma, leucemia, creatinina, pero ante todo, empezar antibióticos rápido, ¿no? Y ya sabemos los enfoques, ¿no? De escalamiento, desescalamiento, cuándo usar terapia de, bueno, amplio espectro siempre, ¿no? Que cubran ciertos grupos de bacterias, en fin, esto ya lo tenemos claro. Vasopresores, la literatura lo menciona, pero con mucho cuidado. Bueno, entonces para cerrar, el tratamiento sintomático, causal, y siempre multidisciplinar, ¿no? Tomar en cuenta todas las especialidades que puedan ser involucradas. Ahora, como paliativistas en emergencia, manejar síntomas, ¿no? Toxicidades, y coordinar con oncología lo mejor, lo posible, ¿no? Porque hay situaciones en las cuales si no somos oncólogos, e incluso si son oncólogos, como les digo, en el contexto de emergencia, no se van a poder manejar adecuadamente. Entonces, es importante. Bueno, conclusiones. Desafío médico, sí, por supuesto, siendo un punto crucial, pues los equipos multidisciplinarios en el primer nivel de atención. 30% de las emergencias ocurren en pacientes, digamos, de las neoplasias diagnosticadas, pueden ocurrir asociadas a una neoplasia sin un diagnóstico, o a pacientes sin un diagnóstico oncológico. En pacientes con negativos, si hace precoz, o sea, diagnosticar prontamente que es oncológico, bueno, eso con la historia clínica, qué tipo de paciente tenemos enfrente, ¿no? Es importante para saber hasta dónde llegar, ¿no? Y siempre buscar, o sea, no pensar en estas opciones, no vamos a encontrar aquello en lo que no estamos pensando. Diferenciar, bueno, que ya dijimos, no es el ensayo clínico 4, nunca me voy a cansar de decirlo, no necesariamente es terminalidad. Bien, doctor, muchas gracias.
Vamos a parar acá 5 minutos y de ahí continuamos con la siguiente clase, síndrome de vena cava superior, que lo voy a desarrollar yo porque la doctora ha tenido problemas para estar esta vez con nosotros. No sé, hasta aquí, doctor, sobre el tema que hemos desarrollado, alguna pregunta, algún comentario, alguna experiencia, siempre es bueno. Acá hay muchas especialidades que pueden tener una visión interesante, diferente de las cosas que aquí hablamos. ¿O alguna duda que puedan tener, doctores, antes de hacer un pequeño break? Hay un... Bueno, entonces hacemos un receso de 5 horas, son las 9, 11, 9 de la noche. 9 y 5. ¿Aló? Sí, 9 y 5 empezamos. Todo bien. Ya desarrollamos el primer tema, estamos en un break de 5 minutos y reiniciamos con el segundo. De la noche. Como país podrán decirnos muchas cosas, pero jamás que somos aburridos.
Bien, doctores, seguimos entonces. Las cámaras, doctores, por favor, los voy a agradecer. Nuevamente, doctores, les invoco, si estamos aceptando que empiecen a las 8 de la noche, les pido por favor que todos estén a las 8 de la noche. Y así empezamos y no interrumpimos para admitir a los que llegan a mitad de clase. Porque si vamos a llegar igual a tiempo, pues empecemos a las 7 como siempre. Ya, doctores, por favor, les voy a agradecer la puntualidad. Ya, entonces, seguimos con el siguiente tema. Compartir. Confirmen, por favor, si se ve la presentación. Sí se ve, doctor. Excelente. Pero se ve en modo trabajo o en modo presentación, o sea, toda la pantalla. Presentación. Ok. Ya, bien, doctores, entonces ahora vamos a entrar en materia y específicamente sobre ciertas situaciones. Son muchas, hemos tratado de incluirlas todas o las más relevantes en este semestre, pero se nos van a quedar fuera algunas seguramente. Pero este cuadro, el síndrome de vena cava superior y las complicaciones tromboembólicas, es un tema importante que requiere un rápido diagnóstico y un manejo que tiene cierta complejidad, pero que vamos a tratar acá y entender un poco los mecanismos fisiopatológicos detrás de este cuadro, porque dependiendo, por ejemplo, del nivel de obstrucción, digamos, de la vena cava superior, una cosa es que sea en un tercio medio, otra en un tercio proximal, si está antes o después, o por encima o por debajo de la desembocadura de la vena ácidos, los cuadros van a ser similares, pero en algunos casos más severos, ¿no? Y eso se explica justamente por esta anatomía que vamos a desarrollar para presentarles, bueno, que seguro ya la conocen, vamos a recordarles en esta clase. Entonces, ¿qué es el síndrome de vena cava? Es una situación clínica, un problema clínico que se produce básicamente por la obstrucción total o parcial, extrínseca o intrínseca, del flujo sanguíneo de la vena cava superior, ¿no? Ahora, y lo que a nosotros nos convoca esta noche, estamos hablando de obstrucciones de tipo maligno asociadas a neoplasias que infiltran, comprimen directamente, o a veces a compromisos ganglionares asociados a neoplasias, ¿no? Que también pueden generar estos cuadros oclusivos o semioclusivos, ¿no? Pero que, digamos, el evento central es la obstrucción total o parcial de la vena cava superior, asociada pues a una neoplasia maligna. Esto aumentará la presión venosa de la parte superior del cuerpo, es decir, cabeza, cuello, extremidades, ¿no? Y va a dar cierta característica, y esta situación vascular, este aumento de la presión venosa, va a dar ciertas características clínicas que son bastante identificables, características del cuadro, ¿no? Como ya mencioné, puede ser extrínseca o intrínseca, y puede ser también, a ver, un trombo, también puede ser un trombo, un trombo neoplásico, puede ser un coágulo, y recordemos que la enfermedad oncológica, mientras más avanzada, es un estado proinflamatorio y también procoagulante. De ahí que, por ejemplo, pruebas como el dímero D, tener mucho cuidado, porque siempre va a estar elevada, ¿no? Entonces, es importante tener esto en cuenta. Respecto a las neoplasias, que con más frecuencia, bueno, acá este cuadro incluye las no neoplásicas también, que son importantes de tenerlas en cuenta, pero en cuanto a las neoplásicas, la neoplasia de células no pequeñas, pulmonar de células no pequeñas, es de lejos una de las principales causas de este cuadro,
¿no? Le sigue con otro 25% el de células pequeñas. Entonces tenemos que neoplasias pulmonares, casi el 70-75% de los casos de síndrome de vena cava serán por etiología una neoplasia pulmonar. Los linfomas también tienen un porcentaje importante de incidencia en este tipo de cuadros. Y es importante, por ejemplo, en este caso, el tema de los linfomas, ¿por qué? Primero, porque son quimiosensibles. Segundo, porque incluso desde el principio, con dosis de corticoides, muchas veces podemos no solo reducir el edema, reducimos el tamaño tumoral solo con corticoides. En algunos casos de linfoma, no en todos, pero... Ahora, otros, como los cánceres del timoma, que no son radiosensibles y quimiosensibles, veremos más adelante, por ejemplo, según el tipo tumoral, también la conducta terapéutica va a variar, ¿no? Otros tumores sensibles, son células germinales, hay otros tumores que anatómicamente no invaden ese espacio mediastinal, pero por metástasis ganglionares sí, cáncer de mama, por ejemplo. Puede ocurrir con alguna frecuencia que la metástasis ganglionar a nivel mediastinal pueda causar este cuadro. Dentro de las causas no oncológicas, el tema de los catéteres venosos, ¿cómo se llaman? Los pacemakers, marcapasos, pueden también causar estos cuadros de compresión u oclusión de la vena cava superior. Antes, las adenopatías sifilíticas o tuberculosas eran una causa importante de estos cuadros. Ahora ya, bueno, con el advenimiento de tantos tratamientos y programas preventivos, pues esto ya se ha reducido mucho, afortunadamente. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, algo que siempre menciono, que no he olvidado de mencionar, esas referencias bibliográficas que están al pie de cada diapositiva no están ahí porque sí. Copien y peguen, que son de acceso gratuito, son de acceso libre, están en PubMed, son artículos muy buenos, muy interesantes, que les van a dar un panorama bastante más amplio, pero que aquí les estoy presentando, ¿no? Siempre es bueno estas referencias bibliográficas, porque yo no suelo poner en la aula virtual bibliografía, o sea, digamos, o compartirles artículos. Esto copian y pegan lo que está al pie de la página y van a tener acceso libre y gratuito a todos los artículos en los cuales se ha basado esta presentación y todas las que yo tendré la oportunidad de hacerles. Entonces, el mecanismo, como ya mencionamos, puede haber compresión intrínseca, oclusión extrínseca, compresión tumoral que comprime el vaso, o lo infiltra, o intrínseca, un trombo tumoral, un émbolo tumoral, o un tromboembolismo, ¿no? Hay compromisos, digamos, mediastinales, paratraqueales, puede ser por infecciones o empresas malignas, ya lo mencionamos. Paredes venosas, bueno, estamos acá repitiendo un poco, la hipercoagulidad, ¿dónde está? Ajá, esta. Ok, las etiologías pueden ser diversas, pero la dinámica, la mecánica, si quieren, comparten una vía común. El drenaje deficiente va a aumentar aumento de la presión en todo el tercio superior del cuerpo, como ya mencionamos, cabeza, cuello, extremidades, ¿no? Y como resultado se van a formar redes venosas colaterales. Ahora, tengamos mucho cuidado, las redes venosas, esta situación colateral tan aparatosa, se va a dar casi en todos los casos, primero que no se da de manera tan rápida, segundo, según el nivel de oclusión, una vez más, supraácidos, o a veces también tapan la desembocadura de ácidos, o por debajo de ácidos, la aparición de esta situación colateral va a variar y el cuadro también su intensidad va a variar. Entonces, estas colaterales pueden variar en número y patrón según la ubicación de obstrucción. Ahí vamos. Entonces, acá un recordaris de la anatomía vascular del sistema, digamos, colateral que tendríamos en caso de que haya una oclusión a nivel de la vena cava superior. Tenemos, bueno, la vena torácica, que es mamaria interna, le decían antes, ahora es la vena torácica interior, ¿no? Que vemos su trayecto ahí bien, bastante largo y se anastomosa casi a nivel de las ilíacas. Y tenemos el sistema ácidos y hemiácidos en el lado izquierdo. Recordemos esto, y no sé si se vea mi puntero, dependiendo de la ubicación de la lesión,
pues vamos a tener una vena ácigos que nos va a servir para drenar de manera más eficiente todo ese tercio superior ocluido por la lesión tumoral, en el caso de las supraácigos, porque tenemos la vena intercostal que va a anastomo, que llega, que se une al sistema ácigos y drena de manera, digamos, compensa de manera más eficiente esta oclusión completa o parcial, ¿no? Postergando, haciendo que el cuadro sea menos álgido y haciendo más lenta la progresión de la circulación colateral, que si es en la misma desembocadura o debajo, ¿no? Pero quiero que tengan, digamos, recordaris de la anatomía del sistema ácigos y todas las vías de circulación colateral que, digamos, no están activas en una situación normal, son venas que drenan hacia la vena cava, digamos, toda esa zona tributaria a ese sistema, ¿no? Pero cuando se obstruye, pues es un mecanismo para compensar en cierta forma la obstrucción. Acá en la siguiente se con más detalle. Tenemos varios tipos de obstrucción. Tenemos una en la que la lesión puede ubicarse en la desembocadura de las brachiocefálicas, ni siquiera todavía técnicamente en la cava misma, ¿no? En este caso, ¿qué fue eso? Micrófonos, por favor, doctores, desactívenlos. Entonces, en este caso tenemos... micrófonos, doctores. Bueno, alguien tiene un micrófono prendido, se está acoplando, por favor. Hola, hola, hola. ¿Ya está? Bien. Ok, seguimos entonces. Ya. Cuando la oclusión es a nivel, por ejemplo, de las desembocaduras brachiocefálicas, pues, por un lado, el lado izquierdo va a drenar, va a empezar por la hemiácigos, que está, su desembocadura está permeable, y en el otro caso, a través de la subclavia, vena subclavia y la torácica interna, pues va a llegar al sistema ácigos y va a desaguar ese flujo que no llega por la vía anatómicamente normal, ¿no? El sistema ácigos está en cierta forma compensando esto. Se hace retrógrado, en cierta forma se hace retrógrado el flujo de la vena ácigos distal a la anastal, digamos, a la unión de esta torácica interna y desemboca en la vena cava superior, ¿no? Entonces tenemos estos cuadros, evidentemente tienen su clínica, es menos álgida. Acá tenemos ya, teníamos las supraácigos. En este caso, ambas subclavias pueden drenar su contenido, pero esta obstrucción parcial o total, ya sea extrínseca o intrínseca, hará una vez más que por la torácica, por la subclavia y luego la intercostal, en este caso superior, o en otros vasos, desemboque a la ácigos nuevamente y desagüe a la vena cava superior el flujo del tercio superior, es decir, cabeza, cuello, extremidades, ¿no? Y en este caso no va a ser tan demandada, tan exigida la circulación colateral de la pared torácica y abdominal, como veremos en los casos de obstrucción en la desembocadura de ácidos o infraácidos, ¿no? Aquí tenemos, en el caso C, obstrucción a nivel de ácidos. El sistema está ocluido, no sirve para desaguar. Este es un caso de los más severos, ¿no? No se puede usar como vía colateral. Los síntomas son más graves. Aquí vamos a ver una progresión más rápida y marcada de la circulación colateral a nivel de pared torácica y abdominal, ¿no? Y que va a desaguar hasta las ilíacas y va a regresar por la vena cava inferior. Todo este flujo del tercio superior del cuerpo. Y esta otra infraácigos en la cual todo el flujo va a desaguar, ya no va a ir a través de la subclavia, ¿no? Y la torácica interna, sino va a ser completamente, se va a revertir el flujo, ya va a ir a través de las venas lumbares a la vena cava inferior y de ahí regresar ya a
a la aurícula derecha. Entonces, y estos dos cuadros suelen ser los más severos, con clínica más marcada, ¿no? Y con evolución más precoz, si quieren, de la circulación colateral a nivel de pared torácica abdominal, porque no hay un sistema ácido que ayude a desaguar este flujo sanguíneo desviado, ¿no? Por adhesión tumoral. Y bueno, aquí básicamente lo mismo, simplificando, ácidos, supraácidos, infraácidos, donde, como ya lo mencioné, la infraácidos, por lo que ya les dije, tiene una sintomatología bastante más severa. Aquí recuerden, supraácidos, todavía el sistema ácido puede servir para desaguar la sangre desviada a la cava superior. Aquí no, en el infraácidos no es eso posible, tiene que hacer todo un trayecto y regresar por la cava inferior. Y como mencioné, son los cuadros más severos. En cuanto a la clínica, bueno, ya la mencionamos en realidad, vamos a repetir acá, ¿no? El diagnóstico es clínico, ¿no? Y evidentemente las imágenes, básicamente sonografía tomográfica multicorte, son las que nos van a ayudar a confirmar el diagnóstico. Y bueno, veremos algunas imágenes y veremos ciertas particularidades que también nos van a orientar incluso a la ubicación, ¿no? De la lesión infra, supra, en qué tercio de la vena cava superior es que se está dando esta oclusión o semi-oclusión. Bueno, en cuanto a los síntomas, podríamos clasificarlos a grosso modo de tipo hemodinámico, respiratorio y neurológico, ¿no? Ahora, una vez más, no todos los cuadros son, digamos, de extrema severidad, ¿no? Lo cual nos permite dar manejo farmacológico, hacer los estudios y decidir, digamos, con más panorama la opción terapéutica, ¿no? Son complicaciones raras, pero pueden ser mortales, evidentemente. La gravedad depende del estrechamiento y de la rapidez de su aparición. Una vez más, las infraácidos pues nos van a dar una clínica más aparatosa, más rápida. Lo que les mencionaba, los síntomas clasificados en estos grandes grupos neurológicos, síncope, dolor de cabeza, mareo, confusión, ¿no? Los porcentajes están acá. Los hemodinámicos, que duda cabe, son los más frecuentes, ¿no? Edema facial, edema de miembros superiores, ¿no? Un 82%, 46%, las venas del cuello distendidas, ¿no? Las del tórax también, pletora facial, síntomas visuales. En cuanto a respiratorio, disnea, tos, estridor, son características frecuentes también, ¿no? Porque este aumento de la presión también causa congestión, incluso edema, ¿no? Y ahí también se explicaría un poco por qué los corticoides clínicamente funcionan tan bien. No solo actúan a nivel del tumor y la compresión, sino probablemente a nivel respiratorio, atenuando algunos síntomas asociados a este incremento de presión y probablemente de edema asociado también a ese nivel. Entonces, lo que les decía, la circulación colateral no se desarrolla de inmediato. Habitualmente es el sistema ácido que hace el papel para drenar, desaguar esto, y de ahí que cuando es infraácido, pues el cuadro es mucho más agudo, porque no existe ese sistema, digamos, no está tan disponible para desaguar este flujo del tercio superior del cuerpo, ¿no? Ya el trayecto es más largo, y ahí depende más la circulación colateral a nivel torácico y abdominal. La tomografía de tórax con contraste suele ser la técnica de imagen principal, ¿no? Hay otras pruebas diagnósticas, pero esta, por disponibilidad, costo, es, digamos, la más usada y la recomendada. La clínica, bueno, ya se mencioné, edema, disnea, tos, cefalea, mareo, alteraciones visuales, síncope. Frecuencia, también lo vimos en el cuadro anterior, pero aquí está más sintetizado. Edema facial, casi en todos los casos. Venas distendidas a nivel de cuello, de tórax, edema de miembros superiores, disnea, tos, síncope, confusión o fluidación. El estadiaje, los grados, pues aquí se menciona, ¿no? De estado cero, asintomático, que en imágenes se observa la lesión tumoral que está
o digamos, lo que sea el tumor, el ganglio o el trombo que está ocluyendo parcialmente, se observa esto por imágenes, pero no hay síntomas, ¿no? Edema leve, de cabeza o cuello, moderado, edema, etcétera, ¿no? Hasta los cuadros ya que amenazan la vida, edema cerebral, edema laringio y ya compromiso hemodinámico. Y bueno, ya el quinto nivel ya es muerte. Cuanto al diagnóstico, bueno, ya lo hemos adelantado. Clínico, en primer lugar, la radiografía de tórax puede ayudar. Lo que vamos a ver es un ensanchamiento mediastinal, cardiomegalia. Puede evidenciarse una masa mediastinal, sí, en buen porcentaje de los casos. A veces también se puede, cuando es de un volumen no diría importante, pero considerable, se puede detectar un terreno pleural, ¿no? Ahora, la tomografía es una vez más de elección. La vena cava superior muchas veces no se visibiliza, el contraste no entra por lo mismo que está ocluida o estrechada. En todo caso, estenosis, lo que le decía, defecto de represión, si hay un trombo, sea un coágulo, o sea un trombo tumoral o un émbolo tumoral, y la situación colateral, que con el contraste se ve con mucha claridad. Ahí hay unas cuantas imágenes en las siguientes diapositivas que demostrarán lo que les comento. Y acá, bueno, otro tipo de pruebas que también podrían ser útiles, pero con sus limitaciones. En realidad, una vez más, la tomografía multicorte con venograma es, digamos, la prueba de elección, ¿no? Tener en cuenta, bueno, supongo que ya lo saben, el tema de pacientes nefrópatas o con un grado de insuficiencia, o que se les esté subiendo mucho la creatinina por el tema del contraste, ¿no? Quizás sea una de las limitaciones principales. Bueno, y aquí hay una imagen interesante. Tenemos acá una estenosis en el tercio distal. Acá se ve, no sé si se ve el cursor, espero que sí, ¿no? Como el contraste rellena y se estrecha acá este pasaje. Y aquí vemos la circulación colateral, ¿no? En este corte sagital, ¿sí? Y acá también se ve la cabeza. ¿Perdón? Hola, hola. Este micrófono, doctores. Su micrófono, doctores, por favor. ¿Sí? ¿Hola? Ya está. Ok, y acá se ve la circulación colateral, ¿no? Acá no se ve muy clara de vena ácidos. Esto debe ser infraácidos, no se ve tan acentuada. Aquí tenemos otra. Aquí, por ejemplo, aquí parece intraluminal, ¿no? Acá el pasaje está prácticamente ocluido completamente. Y aquí esto parece supraácidos. A ver, ¿qué dice acá? Trombosis por encima, acá está, por encima de ácidos, y eso hace pues que asuma el rol de drenar parte de ese flujo venoso de cabeza y cuello, ¿no? Ya vemos acá ensanchada, no se pinta muy bien, pero está ensanchada, ¿no? Y justo en la desembocadura, este es el callado, por encima del bronquio principal derecho, ¿no? Es una anatomía habitual, ¿no? Y acá esta es una reconstrucción 3D donde se ve la circulación colateral. Es una lesión supraácidos, pero como les dije, demora más en formarse, pero también la circulación colateral es un fenómeno que también se presenta, ¿no? A nivel torácico abdominal, tanto en supra como en infraácidos. En un caso se presenta más rápido que en el otro, pero si se dan. Otras pruebas de utilidad diagnóstica, especialmente si no tenemos diagnóstico anatomopatológico, citología líquido-pleural, biopsia de ganglio linfático, la fibrobronco, ¿no? Mediastinoscopía. El VATS es el Video Assisted Thoracic Surgery. Esto es como
cirugía toracoscópica. Uno pone unos trócares y e interviene quirúrgicamente, ¿no?, para tomar muestras o algo en la cavidad torácica. Y la toracotomía, bueno, y la una cirugía abierta. En cuanto al tratamiento, pues aquí tenemos, digamos, un resumen, esto vamos a ampliarlo, ¿no? Tratamiento de soporte, conservador, si quieren, ¿no? Elevación de la cabeza, ¿no? Por cierto, los síntomas se intensifican con el decúbito, la plétora facial, el edema, todos los síntomas que hemos descrito se van a acentuar con el decúbito. Entonces, bueno, por lógica, si es que lo incorporamos, levantamos la cabeza un poco, el torso, los síntomas van a aliviar. Pero esto es consenso de expertos, esto es un nivel de inteligencia muy bajo, ¿no? Especialmente en enfermedades muy severas y cuadros muy severos, es poco o nada. Los corticosteroides sí me sorprende un poco que estén en un grado de evidencia tan bajito. No sé, o sea, funcionan bastante bien. Es cierto que en ciertas neoplasias mejor que en otras, pero bueno, es la literatura. Yo lo consigno que la literatura dice. Diuréticos de asa, consenso de expertos, alguna bibliografía los contraindica incluso. Tengamos cuidado con los diuréticos. La terapia convencional, quimio, radio, y acá sí el nivel de evidencia es muy fuerte. Quimiorradiación, algunos tipos de neoplasias, en ensayo de pulmón de células pequeñas, por ejemplo, quimio-radio funciona mejor que quimio sola, ¿no? Inmunoterapia, terapia target con monoclonales, no es que no tenga evidencia, no se conoce, no hay un estudio al respecto. Cirugía y el stent que uno ve, bueno, resuelve el problema evidentemente. Ahora, si el cuadro es muy severo, usualmente se tiende a estudiar al paciente y a darle tratamiento de fondo que va a manejar la enfermedad. Si no responde, pues se puede plantear el stent. En cuadros severos, el stent es de primera línea. No se puede esperar a que la medicación que le demos haga efecto muchas veces. En manejo conservador, reducir congestión venosa. Lo que les mencioné, elevar la cabeza, puede ser no facial, pero en casos severos pues es poco o nada. Diuréticos sí pueden ser útiles al disminuir el volumen intravascular, pero alguna literatura incluso la contraindica. Los corticoides, como ya lo mencioné más una vez, son efectivos especialmente en ciertos tipos de neoplasias, ¿no? Porque reducen el efecto de masa, la compresión y además a nivel pulmonar esta congestión asociada a la hipertensión venosa, pues también atenúa un poco este edema, puede disminuir un poco y sintomáticamente, por más de un mecanismo probablemente, los corticoides van a ser de utilidad, a veces importante, una vez más, depende del tipo de tumor que tengamos frente. Manejo conservador, bueno, seguimos en el manejo conservador, oxígeno, también de algo puede ayudar. Bueno, si hay trombosis, anticoagulación terapéutica, heparina o anticoagulante oral directo, no sé, podría ser un inhibidor para el factor X, los rivaroxaban, una cosa así, ¿no? A menos que haya contraindicación, discrepancias sanguíneas, en fin, todo tiene su excepción. Entonces, en pacientes que no tienen un grave trastorno neurológico, hemodinámico ni respiratorio, es tratar de neoplasia de fondo, ¿no? Si la conocemos, pues iniciar el tratamiento específico, si es quimio-radiosensible. En algunos casos la quimioterapia puede dar una respuesta muy buena, muy rápida, ¿no? Cáncer de tumor de células pequeñas. Ahora, este mismo tumor responde bastante mejor cuando es quimio-radio, como ya lo mencioné. Hay ciertos tipos de linfoma también responden bastante bien con la quimioterapia, ¿no? Los Hodgkin o las de células germinales también va bastante bien. En cuanto a la radioterapia, bueno, obviamente en ambos casos tenemos que tener diagnóstico anatomopatológico, eso está clarísimo, ¿no? Y bueno, la mayoría de tumores, células pequeñas, por ejemplo, puede responder bastante bien a la radioterapia y como ya hemos visto, estamos hablando de un 50% de los casos que causan síndrome de vena cava superior son este tipo de neoplasias. Entonces, es efectivo en un buen porcentaje de los casos. Y la respuesta es rápida, es relativamente rápida. Siempre, en el caso de radioterapia, se aconseja usar corticoides
por este efecto de fogonazo, este flare. Recordemos que es radiación ionizante. Inicialmente genera reacción inflamatoria muy fuerte, ¿no? Y esto puede incrementar los síntomas, entonces el corticoide puede atenuarlos. Esto es de especial importancia cuando hablemos, por ejemplo, de compresión medular, donde la radiación en la zona afectada de la metástasis a nivel de columna, que duele mucho también, la radioterapia tiene un efecto analgésico importante, pero ante la primera sesión, las primeras 2 sesiones, puede haber lo que se llama el fogonazo, el flare, que puede doler, el dolor se puede incrementar y la clínica neurológica también, ¿no? Entonces, en este caso, los corticoides, dados concomitantemente con la radio, van a atenuar este efecto de fogonazo o flare. También los esteroides, o sea, al irradiar también parte de la zona torácica, tejido pulmonar, también atenúan esta inflamación asociada a la radiación. Aunque ahora las técnicas de radioterapia son tan precisas, ya es sorprendente, es como un láser casi que llega a la zona que se quiere rodear. Como les dije, con radioterapia el porcentaje de alivio rápido es importante, ¿no? Prácticamente con las primeras sesiones y casi el 90%, por no decir la totalidad, tienen buena respuesta sintomática al acabar el tratamiento, ¿no? Ahora, igual la sobrevida en estos pacientes, independientemente de cómo respondan al tratamiento sintomático que les demos, va a ser baja, ¿no? Estamos hablando de una media de 5 meses, 4 meses de sobrevida, ¿no? Y al año, menos de la cuarta parte, ¿no? La muerte por progresión, pues sí, es la regla. El stent es una opción terapéutica importante cuando las 2 primeras no fallan o son insuficientes, o cuando el cuadro, como les dije, es muy severo y uno no puede estar esperando a programar a que la quimio y la radio haga efecto, pues no, el stent funciona, es rápido, ¿no? Y las tasas de éxito son importantes, estamos hablando en todos los casos hasta el 100%, ¿no? Tanto de éxito técnico, es decir, su colocación correcta, como clínico, respuesta de los síntomas, ¿no? Y la respuesta es a veces el mismo día, inmediata, ¿no? De 0 a 5 días, ¿no? La media, la mayor frecuencia es de 42 a 3 días la respuesta óptima, ¿no? Pero hay casos en los cuales la respuesta es bastante rápida, estamos hablando de abrir el vaso, ¿no? A la circulación. La recurrencia puede ser si está bien colocado, bien seguido, y el paciente evidentemente no tiene que estar anticoagulado, hasta que menos del 10% de complicaciones, ¿no? No requiere, la gran ventaja, no requiere diagnóstico anatomopatológico. Tenemos un paciente del cual no sabemos que tiene una neoplasia, está en un cuadro medianamente severo, podemos optar de frente por el stent y estudiarlo, porque esto no excluye las pruebas diagnósticas, los tratamientos posteriores que se le pueda ofrecer. O sea, el stent no excluye ninguna otra opción terapéutica. Ajá, bueno, a veces, como dijimos, pueden haber lesiones trombóticas, oclusiones desde adentro, intrínsecas. En este caso, se inserta un catéter y se vierte en el trombo un agente trombolítico. Habitualmente el activador tisular de plasminógeno es efectivo bastante rápido también, ¿no? Y bueno, después del procedimiento hay que hacer un estudio de imagen para comprobar ya la permeabilidad del vaso, ¿no? El stent siempre es una opción, ¿no? Y anticoagulación sistémica siempre. O sea, una vez que ya se resolvió esto, el paciente tiene que andar anticoagulado, salvo contraindicaciones, ¿no? Que ya mencionamos. La cirugía es una opción también menos frecuente, y además este grupo de pacientes en realidad tenemos que ver hasta dónde el costo-beneficio para el paciente de someterlo a semejante procedimiento, cuando hay pronósticos de vida tan cortos, etc. ¿No? Las opciones son en cirugía abierta, con tocar bypasses, reconstrucción incluso de la vena cava superior, pero una vez más, para casos muy restringidos. Ahora, hay ciertas neoplasias, creo que se lo mencioné al principio, ciertos timomas invasivos que no responden ni aquí ni en la radio, también podría ser una opción, ¿no? En muchos casos, igual vamos a acabar en un stent, ¿no? Porque la enfermedad probablemente siga progresando. Precede, bueno,
puede ir acompañada, precedida o seguida de quimio o radioterapia o los stents. Y bueno, esto resumir un poco en lo que es el manejo. Tenemos un paciente sospechoso de vena cava superior, tenemos estudio de imágenes que nos confirma, digamos, visualmente lo que sospechamos, no tiene evidentemente, a ver, el cuadro es severo, amenaza la vida, sí, ok, ABC, vía aérea, el ABC que ya lo conocemos, y estén, digamos, la vía rápida. Después, si tenemos diagnóstico anatomopatológico o no lo tenemos, ya pasamos a este lado. Me dejo entender, una vez que está el stent puesto, que se estabilizó, podríamos evaluar, tratar enfermedad de fondo. Ahora, ¿tiene síntomas severos que amenazan la vida? No, ¿ok? Se sospecha de una nueva neoplasia, una segunda neoplasia, sí, estudios histológicos. Esta neoplasia se espera que tenga respuesta robusta, importante al tratamiento, a la cirugía, sí, bueno, vamos al tratamiento específico según las guías, ¿no? Guías, ya está. Ahora, otro caso, amenaza la vida, neoplasia, se sospecha de neoplasia, nueva neoplasia no, o sea, tiene una neoplasia ya conocida, no una segunda neoplasia. Tiene tratamientos disponibles que puedan dar una respuesta adecuada y un estado general que los tolere, no, pasa a stent. En este caso, si la nueva neoplasia no tiene expectativas de respuesta, pues si la respuesta es no, también stent. Entonces, si no tienen opciones terapéuticas, médicas, quimioterapia, radioterapia, por enfermedad de fondo, stent, ¿no? Y si lo tienen, en ambos casos, bueno, que sigan las guías y esperar respuesta. Y creo que esta es la última diapositiva, puede ser. Sí. Bueno, el mismo resumen de manera, digamos, escrita. Diagnóstico, ya dijimos, la tomografía multicorte, con menograma, es el estudio de imagen preferido, ¿no? Porque ahí se evalúa, digamos, el grado de estenosis del vaso y la circulación colateral. El ultrasonido también puede ser una herramienta útil como tamizaje para seguir, de seguimiento. De tamizaje no, de seguimiento. El manejo, dijimos, en casos severos, de clínica severa, de frente, el stent, ¿no? Que requiera alivio sintomático inmediato. Ahora, bueno, angioplastía, lo que dijimos, trombolisis, más colocación de stent. La radioterapia, como radiosensibles, lo mismo para quimioterapia, tumores quimiosensibles, siempre con el diagnóstico anatomopatológico, obviamente. Medidas conservadoras, glucocorticoides y diuréticos, cuidado con los diuréticos una vez más, son terapias, digamos, que se pueden agregar para reducir la inflamación y aliviar síntomas. Anticoagulación, una vez que se resuelve el cuadro, que se manejó esto, siempre hay un componente ahí tromboembólico presente, anticoagular, salvo contraindicaciones. Seguimiento con este estudio de imágenes, la tomografía multicorte, resonografía con resonancia magnética. Bueno, sí está disponible, pero con la tomografía está bastante bien. Digamos, detecta lo que necesitamos detectar. Bueno, y creo que esto es todo. Muchas gracias, doctores. Y no sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algo que no claro o algo que quieran agregar, pues los escucho. Bueno, asumo que no hay dudas ni preguntas. Bueno, doctores, hace una jornada relativamente corta para las que solemos tener, no está mal.
Doctores, a partir de la siguiente semana, por favor, distribúyanse en grupos, distribúyanse los temas, este incluido. El primer tema introductorio no lo incluyan en la lista de presentaciones. Este, si no bien acaba, por favor lo incluyen. Son 12 temas. Repártanselos, no sé cuántos grupos estén conformados, repártanse de manera rotativa para que, digamos, cada grupo exponga toda una serie y luego nuevamente exponga, ¿me entienden? O sea, no, que un grupo no exponga dos temas consecutivos, sino rotativo. No todos los integrantes tienen que exponer todas las veces. Seguramente a algún integrante le tocará exponer más de una vez, pues está bien, mejor para él, mejor calificación, todo suma. Las presentaciones a partir de la siguiente semana, doctores, capacidad de síntesis, no necesitamos exposiciones enormes, ni de temas demasiado específicos ni complejos, cosas prácticas que nos podamos llevar a casa y usarlas al día siguiente en nuestra consulta, en nuestra visita. ¿De acuerdo? O sea, tratemos de orientarnos especialmente en este semestre, que es de emergencias, de cosas de campo, temas prácticos, por favor. Y la brevedad, digamos, la capacidad de síntesis también cuenta, también se valora, también se califica. Respecto al trabajo final, les repito, doctores, se les va a dar con la debida anticipación para que en la fecha, no después, presenten sus trabajos. El semestre anterior tuvimos problemas con algunos alumnos, que no entiendo por qué motivos no presentaron. Por favor, doctores, no, que no se repita eso. Ya estamos, este es nuestro último semestre juntos, así que espero eso de ustedes. Bien, doctores, creo que esto es todo. Les agradezco su atención y su asistencia. Por favor, puntualidad, 8 de la noche. Yo estoy aquí en Montevideo 2 horas más. O sea, acá son bueno, son 4 para las 12, tampoco es tanto. Pero, digamos, si esto se prolonga, pues 1 o 2 de la mañana. Entonces, yo estoy dispuesto a hacer eso, pero por favor, puntualidad. Si 8 de la noche, todos. Si no, si vamos a estar llegando por partes, interrumpiendo la clase, pues empezamos a las 7 como siempre. Bien, doctores, muchas gracias. Otra vez ese, ese micrófono. Bien, doctores, hasta la próxima sesión. Muchas gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Juan. Buenas noches, doctor.